Con Sancho VI el Sabio, hijo del restaurador, vuelven a plantearse las amenazas para la independencia de Navarra. En realidad, todo el siglo XII, desde 1134, es un prodigio de habilidad diplomática y de energía guerrera por parte de la restaurada monarquía de Pamplona frente a sus dos poderosos vecinos. Castilla y Aragón firman sucesivos tratados para repartirse el reino navarro. Y una vez más, el soberano pamplonés se apoya en los recelos antiaragoneses del emperador castellano-leonés y consigue romper la alianza que le cerca. La actitud de Ramón Berenguer IV, en todo caso, siguió siendo cerradamente hostil y la guerra en la frontera navarro-aragonesa se prolongó durante varios años, con intensidad y fortuna variables. En cambio, Alfonso VII, el emperador, del que Sancho el Sabio se convirtió en yerno, trató de hacerse con Navarra más sutilmente, atrayéndose a los nobles que discrepaban de su rey. Pero no le salió bien. La muerte prematura de Sancho III y la prolongada minoría de Alfonso VIII sumieron a Castilla en un período de desgobierno interior que paralizó sus acciones exteriores. La corona de Aragón también entró en una etapa delicada, bajo la minoridad de Alfonso II. En esa coyuntura, Sancho el Sabio creyó ver una ocasión favorable para recuperar los antiguos territorios navarros, las tierras irredentas de Álava, La Rioja, Miranda de Ebro y la Bureba. Así que atacó y las conquistó en pocos meses. Muy pocos, pero las circunstancias se le volvieron adversas cuando, al llegar el castellano Alfonso VIII a su mayoría de edad, se alió con el rey de Aragón y emprendió una vigorosa contraofensiva contra León y Navarra. En una sucesiva serie de campañas victoriosas, el castellano recuperó Álava, La Rioja, Miranda de Ebro y la Bureba, y además penetró profundamente en Navarra, acosando estrechamente a Sancho el Sabio. Entonces, Sancho solicitó la paz, y el pleito fue sometido al arbitraje del rey de Inglaterra. Enrique II Plantagenet, suegro del monarca castellano. Sí, un buen neutral que falló la devolución de La Rioja a Castilla. Sancho se resistió, pero ante la reactivación de la alianza castellano-aragonesa, renunció a La Rioja. Todavía cuando esa alianza hizo crisis y todos los reinos ibéricos hicieron causa común contra Alfonso VIII, volvió Sancho el Sabio a soñar con la revancha. No pudo ser. Lo impidió la Santa Sede. Lógico. La Santa Sede tenía por objetivo la unidad de todos los cristianos peninsulares contra el enemigo común, el Islam. Sancho VII el Fuerte, el nuevo rey de Navarra, hijo y sucesor de Sancho el Sabio, tuvo que seguir soportando la incesante presión de Alfonso VIII. Para tratar de contrarrestarla, tras la estrepitosa derrota sufrida por el castellano en Alarcos, Sancho llegó a entrar en contacto con el victorioso califa almohade. Y entonces, para apartarlo de esa actitud tan escandalosa a sus ojos, el Papa reconoció a Sancho el título de rey, que la curia romana venía negando a sus predecesores desde la muerte de Alfonso el Batallador. Y a cambio, le exhortó a integrarse en un frente peninsular antiislámico. La verdad es que en el plano de las realidades inmediatas no había opción para el fuerte. Alfonso VIII y el nuevo rey aragonés, Pedro II, habían decidido de nuevo repartirse Navarra y atacaron por sus respectivas fronteras. Sancho llegó a un rápido acuerdo con el aragonés, pero el castellano no cejó en su ofensiva hasta apoderarse de Álava y Guipúzcoa, mientras el navarro buscaba desesperada y vanamente un socorro imposible en la corte almohade. Sancho había perdido su salida al mar. Por eso entró en tratos con Juan Sin Tierra, rey de Inglaterra y duque de Aquitania, para intentar conseguir facilidades en Bayona. O sea que, en definitiva... En definitiva, a partir del año 1200, Navarra queda convertida en un pequeño reino residual, prácticamente reducido a los límites que mantuvo durante el resto de la Edad Media.
Un reino pequeño y además constreñido entre las formaciones poderosas de Castilla-León por una parte y Aragón por otra. Además, sin posibilidades de expansión porque ya no tenía fronteras con los musulmanes. Y sin embargo, Sancho el Fuerte no renunció a los ideales que habían informado al reino desde sus orígenes, ni a los beneficios económicos que podían derivarse de su participación en la Reconquista. Ello explica en parte su lucha en la Cruzada de las Navas. Otra gran leyenda. Muy grande. Porque Sancho solo pudo llevar 200 caballeros, que era toda la fuerza de intervención que podía movilizar en una campaña lejana. Las Navas. Uno de los vencidos, Benayax, escribió una carta famosa. Hasta ahora os ha protegido Dios y os ha ayudado según su voluntad. El rey de Castilla, viéndose el año pasado impotente para triunfar, se ocultó en su país hasta de la vista de los hombres y se decidió implorar el auxilio de los reyes de su religión para que le socorriesen a precio de dones y regalos por ver si en ellos encontraba remedio a su impotencia. Fueron sus frailes y sacerdotes desde Portugal hasta Constantinopla, gritando desde el mar de los griegos hasta el mar verde: ¡Socorro, socorro! ¡Misericordia, misericordia! Llegaron los siervos de la cruz de todo desfiladero profundo y de todo país lejano, acudiendo día y noche de las cumbres de las montañas y de las playas de los mares. Fueron los primeros en acudir los francos, que se extienden por las regiones del este y del norte, siguiéndoles el barcelonés con lo que disponía de hombres y socorros. El rey de Navarra estaba sometido a la protección de los almohades y recibía socorros pecuniarios de ellos con gran largueza. Pero maldíjolo el señor de Roma si no guerreaba al lado de su gente y se unía a los príncipes de su religión. Uniéndose, pues, a este ejército con ardor, se metió en aquel mar revuelto en el que todos invocaban la cruz. Las Navas. Arnaldo Amalarico, arzobispo de Narbona, también escribió. Claro que la suya era una carta de vencedor. Como la última haz estaba firme, y los reyes, cada uno con su acompañamiento, atacaban con gran ardor a los sarracenos que seguían a los cristianos, deteniéndose algunos por nuestros ruegos, otros hasta volvieron a la pelea, y no solo fueron rechazados los sarracenos que seguían a los cristianos, sino que además los que estaban en aquella haz tan fuerte fueron vencidos y muertos. Desde aquel momento huye irreparablemente el ejército de los sarracenos en pos de su rey, el Miramamolín, que ya antes había huido y que además, según se dice y se cree, la noche anterior, presintiendo que iba a ser vencido, envió de noche por delante en mulos y camellos las riquezas inestimables que tenía. Los nuestros siguieron a los sarracenos fugitivos por medio de su campamento. Al llegar a él, encontráronse con la mayor parte de las tiendas echadas por tierra. Fueron en su alcance por 4 leguas largas, y tantos mataron en la batalla y después de ella, que fueron los muertos 60.000. Las Navas. Annelié soñó con la batalla. Sí, trovador, sí. Annelié, Guillem de Annelié, el trovador francés, fue testigo excepcional de la mitad del siglo XIII. Beaumarchais, que gobernaba Navarra en nombre de Felipe el Atrevido, lo integró entre sus hombres como un ballestero culto y valiente. Él mismo lo dijo. Y entonces marchó el señor Guillermo de Annelié bien armado, porque era zurdo en el lanzamiento, y mandó traer piedras a unos mozos de servicio, y se puso el escudo sobre el cuello, y se adelantó el primero, y arrojó las piedras a los guerreros. En su dulce provenzal, Annelié comienza casi con una queja. Jesucrist, que es mon Paire, y vera Trinitats, ever Dios, ever homes, ever unitats. Me ha dado sentidos y saber, porque estoy en estado de entender las razones y formular palabras de doble sentido. Por esto quiero hacer un libro, porque tengo bastante razón, pues veo que este siglo está bastante cambiado, que la traición puede y hace más que la lealtad. Annelié rememora entonces la empresa de las Navas. Había un rey en Navarra más gallardo que un león. El rey Sancho es su nombre. Murió. Dios le perdone. Su mujer era de Tolosa, Toulouse, como la gente dice. Del conde Ramón, hija, padre y buen conde. En tiempos que él reinaba, hubo cerca de Úbeda un rey, Amomelín, muy malo y muy traidor.
y por el orgullo que tenía, públicamente proclamó que a todos los que creían en la Virgen y en la cruz daría batalla el día que quisiese. El rey de Castilla, que tenía por nombre Alfonso, y el rey de Portugal, y el rey de León, y el rey de Navarra, y el rey de Aragón, convinieron entre sí. Quedé pasmado y me vino una gran preocupación, pero Jesucristo quiso de tal manera arreglar la cosa que le envió un pastor que le dijo: Rey, ¿qué quieres hacer? Si quieres seguirme a donde yo quiero ir, yo te pondré en un sitio en el que les podrás destruir. Y el rey, que le oyó, le dijo: Me agrada hacerlo. Santa María, sé de mi ayuda. Veríais allí cortar cabezas, abrir vientres, caerse los escudos y herir a muchos hombres. Y el rey Amomelín, que los ve desbandarse, trata de salvarse al galope de su caballo. Y los moros huyen, y ellos van en su persecución. Y fue tan grande la carnicería que no se puede contar, de suerte que se podía brevar en sangre bermeja. Entonces dijo el rey Sancho: En adelante podremos cenar, porque ningún cristiano se desespere contra los falsos sarracenos, a quienes Jesucristo ha destruido, y a nosotros nos ha dejado hacer bien. Hacer bien. Sancho el Fuerte lo intentó todo el tiempo. El botín de las Navas le estimuló para abrir un frente propio contra el Islam, desde el que realizar fructuosas algaras. Con esta finalidad, y merced a oportunas compras, adquirió una serie de castillos. Junto al Moncayo, en el valle medio del Jalón y en el del Jiloca, por tierras de Teruel, puntos de apoyo que le podían permitir trasladarse desde Navarra hasta el Maestrazgo. Y en un frente muy distinto, desarrolló la política de su padre, ampliando en ultrapuertos los dominios feudales de la monarquía y consolidando su autoridad sobre la comarca de San Juan de Piedepuerto. Rey fuerte en todos los terrenos, porque recibió una herencia tan debilitada que tuvo que empeñar, a comienzos de su reinado, hasta su propio palacio de Pamplona. Y sin embargo, años más tarde, dispuso de abundantes recursos que le permitieron comprar heredades y castillos, no solo en Navarra, sino en Aragón y Levante. Y aun prestar dinero a Pedro II de Aragón y a Jaime el Conquistador. Quizás ese fuese el botín de las Navas. No. Fue también una reforma fiscal que transformó en censos globales y unificados el complejo y confuso conjunto de los viejos derechos señoriales, tan difíciles de recaudar. ¿Y qué fue, entre tanto, de aquel trovador? Debió de aburrirle mucho tanta economía. No creo. Con guerras y sin guerras, con penas económicas o sin ellas, el reino de Pamplona era tierra de gestas, y los cantares siguieron y siguieron repitiendo su dulce y entusiasta letanía. Los cantares de gesta. Casi 400 años cantando a Don de Mayans, a Garín de Montglat y, sobre todo, a Carlomagno. En ellos zumba una y otra vez el nombre de Pamplona. Pamplona. Sí, claro. Se utilizó de 100 maneras. Pampaluna, Pampaluna, Pampalona, Pampelone, Pampalunua, Pampalunua. En Pamplona, una ciudad valerosa, durmió Carlomagno, el del bigote entrecano. A través de Gascuña han seguido sus caminos, atraviesan Sons, ya han avistado los puertos, pasan Roncesvalles con fuerza y vigor, entran en Navarra y pasan los montes escarpados. A Pamplona, cuyos muros han caído, llega el emperador, a quien Dios dé salud. A Pamplona llegó Carlos el buen rey, y con él borgoñones, franceses, alemanes, lombardos, ingleses, brabanzones, flamencos, avalenses, bretones,
normandos, angevinos, eripenses, pictavinos, carcinenses, vascos y provenzales, que son nobles y corteses. Cuando recuerdo la dolorosa matanza de Roncesvalles, allí donde yo hice matar a los 12 pares que ya no necesitarán más médico. Roncesvalles, un nombre que llena toda la literatura medieval, y sin que nadie llegue a ponerse de acuerdo siquiera sobre el nombre. Roncesvalles. 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 Rancheval. Rancheval. Roncesvalles. 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 Era un clamor de trovadores. Por los varones que han muerto en martirio, derrotados por Marsil, en Roncesvalles, ya no habrá ningún día peor para Francia. Cuando el emperador hubo enterrado a los suyos y a su compañía, a la que se lloró en Roncesvalles, cada ataúd de los 12 pares fue muy bien fijado sobre las acémilas, cargado y levantado. Por ellos Francia está apesadumbrada. El rey de la barba gris llora. Volverás a ver las estrellas matutinas. Carlos, contempla estos llanos y estos valles. Señores, este duelo no es mortal. Yo quiero borrar este duelo de Roncesvalles. Hagamos ataúdes de ramas y palos. No vi nunca mejor espada ni tan buena como la suya. Ignoro quién la ha templado, pero puedo asegurarte que antaño la he visto en la ciudad de Constantinopla, al regreso del Santo Sepulcro, en casa del rey Hugo, donde me acosté con su hija en un bello lecho, e hice con ella cuanto me plugo mientras que duró la noche. Noble rey de Gascuña, soy sobrina de Gaiferos e hija del rey John, a quien mucho habéis querido, y soy también hermana de Arnaut, uno de vuestros caballeros, que fue muerto en Roncesvalles. Por él siento gran pena, junto a los 12 pares, y a Roldán, y a Oliveros, a quien traicionó Ganelón, el vil traidor. Gentil señora, pretendéis rechazar a uno de mis ricos condes que os quiero dar en matrimonio. Señor, no os lo puedo ocultar. Y de la muerte de mi hermano no puedo perdonarle, como tampoco de la muerte de mi tío Enguillier, tan digno de elogio en Roncesvalles, y de todos los 12 pares, así como que me haya privado de Oliveros y de Roldán, de noble rostro. Señores, oísteis contar bien y verazmente los hechos de Roncesvalles, su principio, la llegada de Roldán y de Oliveros el Gentil. Tiempo es ya de que acabe el libro. A todos los que lo tengan, guarde Dios de daño y los quiera salvar en el paraíso. Ya es necesario concluir todo lo de Roncesvalles. Dios, que hizo el firmamento, nos conceda el paraíso. Habiendo llegado el fuerte a una edad avanzada sin descendencia legítima, la herencia del reino correspondía a Teobaldo, sobrino suyo e hijo del conde de Champaña. Con ánimo de asegurarse efectivamente la corona, el joven Teobaldo realizó en 1225 un viaje a Navarra. Pero no logró el apoyo de la nobleza del país, la cual al parecer lo indispuso con su tío el rey y tuvo que volverse a Champaña. Descartada esa candidatura, Sancho el Fuerte escogió como sucesor a Jaime el Conquistador, que acababa de conquistar Mallorca. Ambos monarcas se prohijaron mutuamente, convirtiéndose cada uno en heredero del otro. Don Jaime era muy joven, tenía 23 años, y todas las ventajas del acuerdo parecían estar a su favor. Pero murió Sancho el Fuerte, sin que la colaboración entre ambos soberanos hubiera cristalizado en ninguna acción concreta. La verdad es que el cumplimiento del pacto de prohijamiento con el conquistador hubiera significado la incorporación de Navarra a la corona de Aragón. Pero justamente contra esa solución habían venido luchando los navarros con todas sus fuerzas desde 1134,
Y tampoco ahora, un siglo más tarde, la iban a aceptar. No, guerrero, no. Y por eso, ateniéndose al derecho sucesorio tradicional, se apresuraron a llamar a Teobaldo y a jurarlo como rey. Instalaban así una dinastía extraña, pero lograban preservar la independencia del reino. La dinastía de Champaña rigió Navarra con Teobaldo I y sus hijos, Teobaldo II y Enrique I, vasallos todos ellos del rey de Francia, por razón de su importante feudo champañés. Teobaldo, rey poeta, desempeñó un importante papel en la cruzada de 1239 a Tierra Santa, y Teobaldo II colaboró con San Luis en la infortunada cruzada de Túnez. Comienzos difíciles los de la dinastía francesa. Muy difíciles. Porque entre el nuevo monarca, acostumbrado a disponer de una gran autoridad en su condado de Champaña, y la nobleza y alto clero navarros, que tradicionalmente disfrutaban de notables prerrogativas políticas, se produjeron de inmediato graves roces y diferencias. Claro. El rey situó a los champañeses de su confianza en los cargos de mayor responsabilidad y provocó un grave descontento entre los navarros. Estos cerraron filas que obligaron a Teobaldo I a dar marcha atrás. Así fue, en efecto. Y para que en adelante el rey no pudiera alegar ignorancia de las prerrogativas tradicionales de los estamentos, éstas fueron puestas por escrito. ¿Por primera vez? Sí, exacto. Por primera vez se escribían, dándose así forma al núcleo originario del famoso Fuero General de Navarra. El fuero antiguo. Es decir, los privilegios de sus vasallos, jurados en 1238 por Teobaldo I. Un prólogo donde se cuenta la conquista musulmana. Y 12 capítulos que empiezan con el llamado de Rey al Zar. En el nombre de Jesucristo, Quiesed será nuestro salvamiento. Empezamos este libro por a siempre remembramiento de los fueros de Sobrarbe, de cristiandad de exalzamiento. E fue primeramente establecido por fuero de España de rey al zar para siempre, porque ningún rey que jamás sería non les pudiese ser malo, pues que con sello, soes pueblo, lo alzaban, y le daban lo que ellos sabían, y ganaban de los moros. Primero, que les jurás antes que lo alzasen, sobre la cruz de los evangelios, que los tuviese adreito, y les mellorás siempre lures fueros, y non lis apeorás, y que les disficiés las fuerzas, y que parta el bien de cada tierra con los homes de la tierra convenibles, a ricos homes, a hombres de villas, y a caballeros e infanzones, y no con extraños de otra tierra. El fuero establece concretamente que en el caso de un monarca de extraño lugar o extraño lenguaje, éste no podría colocar más de 5 extranjeros en cargos públicos. Además, debería encomendar a naturales navarros la tenencia de los castillos. Y tampoco podría administrar la alta justicia ni tomar decisiones en asuntos importantes de política interior o exterior sin la intervención de 12 ricos hombres. Así que Teobaldo I transigió y en todos sus viajes a Champaña dejó a un navarro como senescal o gobernador del reino. ¿Le costaría salir? No tanto. Fue el único rey que se adhirió con entusiasmo a la cruzada de Tierra Santa, predicada por Gregorio IX. Sabed, señores, que no se va a la tierra donde vivió y murió Dios, ni se toma la cruz para ir allá a sufrir penas, sino para ir al paraíso. Al que en sí sienta piedad y recuerdo del Altísimo, venganza pide, guerra y rescatar su tierra y su país. Vayan pues los jóvenes que aman a Dios y la honra de este mundo. Quédense aquí los perezosos y fríos. Yo no dudo que están ciegos los que en su vida no se sacrifican por Dios, al temor de perder algo de la gloria del mundo. Piadoso rey. De todo tenía.
por conforter ma pesante fasen son, donesse il man avanze cargia son, silchi conquislate son, no passigris penitanze, por conforter ma pesante fasen son, donesse il man avanze cargia son, silchi conquislate son, no passigris penitanze, Por aliviar mi tristeza compongo esta canción. Ojalá consuelo me diera, porque Jasón mismo, el que conquistó al Bellocino, no sufrió tantos pesares. Yo recuerdo a mi dama, que siempre a mi lado estaba, admirador eterno de su rostro y de su talle. Amor, seáis siempre correspondido, nunca sufráis desdicha como la mía. ¡Ey, ey, ey! Señora, confío en vuestra cordura. ¡Ey, ey, ey! Rey poeta, trovas, canciones, pastorelas, cortes de amor. Propone Teobaldo. Cuando una dama acoge a su amigo, ¿habrá de besarle la boca o los pies? Responde Balduino. En la boca, por regocijo y dulzura del corazón. Responde Teobaldo. Los pies, por respeto y humildad, que lo otro no es amor cortés, sino como el de una dama y un gañán. Cuando le haya mostrado su rendido vasallaje, bien podrá besarle en la boca y en los ojos, y en sus mejillas, y en su blanda cabellera que deslumbra el sol.